En estos, que son los peores momentos que ha vivido nuestro país en su historia reciente, tenemos también a lo peor de la oposición que le está facilitando al gobierno de la República el emprender ese trayecto, ese proyecto de régimen autoritario, con el desmantelamiento de las leyes y las instituciones del Estado, que, acometiendo a sus funciones, son estas un contrapeso para el poder presidencial, y por eso es que Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de defenestrarlas, de destruirlas y de concentrar en la instancia del Ejecutivo el mayor poder que se haya tenido después de la Revolución Mexicana y durante el periodo de institucionalización. Por eso no es cierto que en el país estemos retrocediendo a los 60s o a los 70s. Estamos viviendo la integración de un régimen autoritario con un rostro esencialmente distinto a los de aquellos años, en efecto, donde privaba el presidencialismo y la tutela de un solo partido. Su rostro, sus especificidades y matices, sus singularidades y características, lo estaremos viendo al paso de los meses, ya ahora, con la destrucción del Poder Judicial de la Federación. Eso, que es un momento dramático, me parece incluso que irreversible, cuenta también con una esfera que le resulta propicia y que es o representa a una buena capa de la oposición o la oposición predominante en el país. Si vemos los partidos, nos damos cuenta de esta trágica ironía. Nuestro sistema democrático se fue construyendo con base en partidos y se está destruyendo sobre la base de partidos débiles. ¿Quién lo hubiera creído? Como el PRI, como el PAN y el ya desaparecido en su registro PRD. Vemos incluso las reyertas internas de Acción Nacional, que en vez de atender en estos momentos lo central que implica la ofensiva ya citada del presidente de la República, se encuentra en todas las escaramuzas internas para la elección de su dirigencia nacional. No vemos a ese partido, otrora indispensable para contener o denunciar al menos los excesos de los gobiernos, casi completamente perdido en este tipo de grillas palaciegas. ¿Y qué decir del PRI, que es dirigido en efecto por un personaje impresentable que ha generado, junto con Marco Cortés en el PAN, un enorme descrédito social que fue, sin duda, un factor también muy importante para la derrota de la coalición opositora el 2 de junio pasado? Si nos asomamos a los movimientos sociales, vemos que en realidad no existen, pero sí, claro, hay un protagonismo de actores políticos que no tuvieron cabida en los partidos y que se han autonombrado o autodenominado, como si eso les significara una pureza política o una distancia de los partidos, como sociedad civil. Vemos, en efecto, también a ese movimiento sin brújula, sin delimitar qué hacer, más que quienes se han querido apropiar de esas expresiones sociales. El primero es Claudio X González, que como su propio vocero de esta sociedad civil, dice que no devendrá en partido, así, de un plumazo, sin convocar a discutir a todos aquellos mexicanos que participaron en las distintas manifestaciones que dieron en llamarse o que desembocaron en el apelativo de la Marea Rosa. O también siendo su portavoz, ustedes lo han visto, Beatriz Pajés, que también ha dicho que no. Por otro lado, el Frente Cívico Nacional con el señor Álvarez y Casa y Guadalupe Acosta Naranjo planteando la posibilidad de un nuevo partido. No sabemos si esto implica también charlas con los dirigentes del PRD que señalaron que participarían en la construcción de un nuevo partido. Hasta ahí doy un reposo para ver más o menos lo llano y plano que se encuentra la oposición en estos precisos momentos. Pero hay más, porque incluso críticos o supuestos críticos de este gobierno comienzan a claudicar. Unos aplaudiendo el gabinete de Claudia Sheinbaum para no creerse, ¿no? Como Javier Lozano. Y deseándole suerte a Claudia Sheinbaum, como si desearle suerte no significara la construcción del segundo piso de la autoproclamada 4T, que significa pisotear nuestro régimen democrático. Hay también, dentro de estas expresiones supuestamente opositoras, el rebumbio o el ruido del empleo de múltiples adjetivos que, como escribió alguna vez Antonio Gramsci, significan la autosatisfacción de haber vencido, aunque fuera a gritos, al propio oponente, pero que en realidad no significan absolutamente nada. Así podemos decir que incluso existen muletillas verbales que no ayudan para nada, que pueden, en los espíritus más primitivos, encender las pasiones si leemos que le dicen cualquier apelativo a Andrés Manuel López Obrador, o cualquier otro apodo a Claudia Sheinbaum, o con la inteligencia artificial provocar un video en donde la propia presidenta electa está aludiendo a Noroña como dándole un hueso, como si eso fuera divertido, pero sobre todo como si eso fuera eficaz. Otros, incluso,
según esto, cuestionadores del gobierno, difundiendo información falsa, como la que presenta como nuevo un video que se grabó en 2016, en donde saldría el hijo de Nicolás Maduro Guerra, cuando en realidad ni siquiera está el hijo ahí, ni ocurrió esto en Uruguay, como se había dicho, ni en Dubái, como también se dijo, sino, como ya les he comentado a ustedes, hace 8 años en Francia. Así es que en Montecarlo, durante una exhibición de venta de relojes. Así es que, les decía, una enorme impericia, falta de brújula. Vamos, nuestra propia inteligencia, otrora incluso venerable. José Woldenberg escribe hoy en el Universal, descubriendo que existen pobres en México que reciben programas sociales para ser usados como clientelas políticas, como si eso fuera una novedad. Como si este aparato de Estado no hubiera comenzado desde hace más de 5 años y medio con el presidente de la República y los servidores de la nación. Bueno, la propia Xóchitl Gálvez, ustedes lo han visto, no termina por asimilar la derrota y con ello tampoco ofrecer una autocrítica y sigue hablando de lo que ocurrió el 2 de junio, aludiendo a que fue agredida por el presidente. Y claro que fue agredida, y claro que hubo 11 llamamientos de parte del propio tribunal, y claro que fue inequitativa. Fue. Las reacciones todas debieran de ser precisas, claras, puntuales, para en primer lugar apelar a la propia unidad opositora a una gran convención nacional. Y esto lo digo para quienes aquí abajo me dicen en algunas ocasiones, ¿y qué propones? En efecto, porque tampoco soy un prevaricador ni tampoco un viejito regañón. Lo primero sí, lo segundo no. Lo segundo es registrar un hecho. Les decía entonces que una convención nacional, por citar un ejemplo, pero hay más. Los propios ciudadanos. La desorientación, que si estamos con frena, que si atípica es buena idea, que no, que... El asunto implica delimitar qué queremos. Si información puntual y clara, si adjetivos para entusiasmarnos, aunque fuera momentáneamente, si vamos a exigir o no a los políticos, porque durante mucho tiempo hubo también muchos ciudadanos que decían, esos, los de la 4T, son mafiosos, y estos, los de la oposición, hay muchos mafiosos, pero son nuestros mafiosos. ¿Se acuerdan ustedes la conversación que tuve con Fernando Belauzarán? Es muy importante dar una sacudida a todo esto, que en efecto implique la necesidad de esta unidad dentro de la propia diversidad, y solo así, porque esa es la única manera posible en estos momentos, se puede establecer un mínimo contrapeso. Dije mínimo porque en efecto la victoria de ellos fue arrolladora, y más aún si la oposición lo facilita. Hasta aquí mi comentario. Síganos en las redes sociales, aquí abajo hagan sus aportes económicos y si es posible también síganme ahí en Facebook. Ahí permanentemente estoy dándoles a ustedes otros videos, más información y manteniéndolos actualizados. Ahí también nos vemos.